Me llamo Eulalia Montoro y tengo 72 años. Vivo en un barrio tranquilo de Zaragoza, en una casa pequeña donde las paredes guardan cada puntada de mi vida. En el patio crece una bugambilla que trepa orgullosa sobre el muro. La planté el mismo año en que nació mi hija Clara, como un recordatorio de que la belleza también puede resistir la dureza del sol y la falta de agua. Esa bugambilla y yo hemos envejecido juntas con cicatrices, con espinas, pero también con flores que se abren incluso en los días más ásperos. Trabajo desde hace décadas como costurera. Mis manos ya no son tan firmes como antes, pero aún cosen con precisión las telas que me traen vecinas y clientes de toda la vida. Algunas vienen por necesidad, otras porque saben que en mis puntadas pongo más que hilo, pongo paciencia, historias, compañía. Mi taller es una habitación al frente de la casa, con una mesa de madera gastada y una máquina Singer que heredé de mi madre. Ahí he pasado gran parte de mis días, ganándome el pan después de que la vida me dejara sola con una niña en brazos. El padre de Clara murió joven, atrapado en un derrumbe en la mina de carbón donde trabajaba. Aún recuerdo la sirena lejana, los vecinos corriendo, la angustia que me subió al pecho como una piedra. Tenía 27 años y me encontré viuda, con una hija de apenas 2 meses y un mundo que no perdonaba. Desde entonces, cada pespunte fue para ella para comprarle zapatos, para pagarle los libros del colegio, para que nunca sintiera que le faltaba algo aunque su madre viniera de la tierra humilde. Clara creció lista, rápida para los estudios. Siempre decía que quería salir del barrio, y yo la animaba, convencida de que los sueños no tienen techo. La vi volar a la universidad en Madrid con un orgullo que me quemaba los ojos de lágrimas. Fue allí donde conoció a Rodrigo Cifuentes, hijo de una familia de hoteleros de renombre, con cadenas de resorts en lugares donde yo solo había visto postales. Cuando me lo presentó por primera vez, trajeado y con esa sonrisa de hombre acostumbrado al éxito, entendí que el destino de mi hija se alejaba de las calles estrechas donde había aprendido a caminar. El tiempo confirmó mis sospechas. Clara se convirtió en una empresaria de marketing reconocida, de agenda llena, de trajes elegantes y cenas en restaurantes donde yo jamás hubiera sabido leer la carta. Su vida y la mía comenzaron a hablar en idiomas distintos. Yo seguía entre agujas y telas, ella entre campañas y viajes internacionales. No la juzgué, al contrario. Pensé que mis sacrificios habían dado fruto. Pero con los años descubrí que ese fruto también llevaba una semilla amarga, la del desprecio hacia lo humilde. Hace unas semanas me anunció su boda con Rodrigo. Mamá, será en Hawái, en el resort de la familia. Un evento inolvidable, me dijo por teléfono, con una voz que no supo disimular la condescendencia. Al colgar, miré mi bugambilla y me pregunté si realmente yo encajaba en aquella postal de lujo. Mientras trataba de asimilar la noticia, sucedió algo extraño. Una tarde, al revisar el correo electrónico en el viejo ordenador que me regaló mi vecino Ramiro, encontré un mensaje sin remitente claro. El asunto decía: «Atención, señora Montoro». Lo abrí con cautela y solo contenía una frase: «Tu propia hija planea esconderte en su boda. Prepárate». Me quedé helada. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No había firma, ni explicación. Solo esa advertencia seca que parecía escrita con veneno. Cerré el ordenador de golpe y me apoyé en la mesa del taller. ¿Sería una broma cruel? ¿Un error? ¿O acaso alguien sabía algo que yo me negaba a ver? Esa noche apenas pude dormir. Me revolvía en la cama imaginando escenas de vergüenza, escuchando en mi mente risas apagadas, viendo a mi hija mirándome como si no me conociera. Al amanecer,
Me levanté a preparar café y me encontré con la bugambilla asomando por la ventana, llena de flores moradas. Me dije que, pasara lo que pasara, yo también debía florecer con dignidad. Al día siguiente recibí la llamada de Clara. Quería hablar conmigo en persona, traerme la invitación formal y darme unas recomendaciones antes del viaje. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta, consciente de que lo que me esperaba no era una simple visita, sino un encuentro que podía cambiarlo todo. El timbre sonó a media mañana, mientras yo ajustaba el dobladillo de un vestido de comunión. Reconocí de inmediato la voz de mi hija cuando dijo mi nombre tras la puerta. Dejé las tijeras sobre la mesa y abrí. Clara estaba impecable, como siempre, traje beige entallado, tacones discretos, el cabello liso y brillante. Olía a perfume caro y a distancia. Mamá saludó con una sonrisa breve. Tenía que darte esto en persona. Me entregó un sobre blanco, grueso, con letras doradas en relieve. Clara y Rodrigo. Mis manos ásperas temblaron un poco al sostenerlo. No necesité abrirlo para saber que era la invitación oficial a la boda. Es un gran honor para mí, hija, le dije, mirándolas a los ojos. Ella suspiró, como si quisiera adelantarse a mis palabras. Lo único que te pido es que, cuando estemos allí, no hagas cosas raras, ya sabes, comentarios fuera de lugar o vestirte de manera sencilla de más. Sonrió, pero no era ternura. Era advertencia disfrazada. Sentí cómo se me endurecía el pecho. Me había pasado la vida doblando la espalda para que a ella no le faltara nada. Y ahora debía escuchar que mi ropa, mi voz, mi manera de ser, podían avergonzarla. ¿Te da vergüenza que sea tu madre?, pregunté con calma. No es eso, mamá. Se acomodó el bolso en el hombro. Es solo que esta boda va a reunir a gente muy importante, empresarios, políticos, clientes de Rodrigo. Quiero que todo salga perfecto. Tú sabes cómo son las apariencias. Me mordí la lengua para no responder con la rabia que me subía a la garganta. En lugar de eso, acaricié el sobre y asentí. Dentro de mí, sin embargo, una grieta se ensanchaba. Hablamos unos minutos más de temas superficiales, la decoración de la playa, el viaje en avión, la lista de invitados. Clara parecía más una anfitriona con un empleado que una hija con su madre. Al marcharse, me dio 2 besos rápidos, sin mirarme a los ojos. «¿Recuerda lo que te dije?», añadió en el umbral. «Yo confío en ti». Cuando cerré la puerta, las piernas me temblaron. Me senté en la silla del taller con la invitación aún en la mano. Orgullo y dolor se mezclaban en mí como 2 hilos imposibles de separar. Por un lado, había criado a una mujer exitosa, capaz de moverse en un mundo que yo nunca imaginé. Por otro, esa misma mujer parecía querer borrar las huellas de donde venía. Mientras estaba en esas, entró Beatriz, mi vecina y amiga de toda la vida. Se asomó con su sonrisa franca y su delantal manchado de harina. «¿Quién era?», preguntó. «Clara. Vino a traerme la invitación de la boda». «¿Y por qué esa cara?». Me observó con atención. Le conté lo que me había dicho. Cada palabra como un alfiler que se me clavaba de nuevo. Beatriz me escuchó en silencio y luego soltó una frase que me atravesó. «¿Quién te pone condiciones? No te está invitando. Eulalia. Te está probando». Me quedé muda. Tenía razón, no era una invitación. Era un examen. Una forma de decirme, si no encajas, mejor quédate en tu casa. Beatriz me puso la mano en el hombro. «No dejes que te hagan sentir menos. Tú vales más que todo ese lujo junto». Sonreí con tristeza. Sus palabras eran un bálsamo, pero no borraban el nudo que me apretaba. Miré la bugambilla del patio, floreciendo a pesar del calor seco. Y pensé que tal vez yo también debía aprender a resistir con dignidad.
aunque me llamaran anticuada o humilde. Esa noche, mientras guardaba mis hilos y apagaba la lámpara del taller, me quedé pensando en el correo anónimo que había recibido días atrás. El mensaje cobraba un nuevo sentido. Quizá no era una exageración. Quizá era una advertencia verdadera. Me fui a la cama con la sensación de que el viaje a Hawái no sería solo un traslado en avión, sino un salto directo al corazón de un juicio que llevaba años gestándose en silencio. El día del viaje amaneció con un aire extraño. Había dejado preparado mi pequeño equipaje la noche anterior, 2 vestidos sencillos, un par de zapatos, una chaqueta para las noches frescas. Los metí en la maleta con cuidado, como si fueran tesoros. No tenía nada que ver con las maletas de ruedas relucientes que imaginaba llevarían los invitados de la boda, pero eran mis cosas, ganadas con mis manos. En el aeropuerto de Madrid todo parecía un mundo distinto al mío. Familias con niños que arrastraban mochilas de colores, hombres de negocios con auriculares y portátiles abiertos, mujeres con bolsos de marca que parecían no sentir el peso. Yo, con mi maleta de tela gastada, me sentía como un punto fuera de lugar en aquel tablero de lujo y prisas. Clara y Rodrigo me esperaban en la zona de embarque. Ella iba radiante con un vestido de lino blanco y unas gafas oscuras que le daban aspecto de celebridad. Rodrigo, con traje ligero y un reloj brillante en la muñeca, sonreía como si todos los presentes le debieran atención. Al verme, Clara me saludó rápido, con un beso al aire. «Mamá, qué bien que llegaste a tiempo. Vamos, que el embarque empieza enseguida». Rodrigo me dedicó una mirada cortés. Sin calidez. «Eulalia, le reservamos asiento en business. Así viajamos más cómodos todos». Yo no sabía qué contestar. Nunca había viajado en business. Para mí, un vuelo largo era algo impensable, y menos aún en un asiento caro. Asentí agradecida, aunque por dentro me invadió una incomodidad amarga. ¿Era generosidad o necesidad de mantener una imagen al entrar al avión? Me sorprendió el espacio, los asientos anchos como sillones, las azafatas ofreciendo copas de champán antes incluso de despegar. Yo rechacé con una sonrisa tímida y pedí un vaso de agua. Me acomodé junto a la ventanilla, observando cómo las luces de la pista se iban encendiendo. Clara y Rodrigo se sentaron unas filas más adelante. Cuando el avión ya estaba en el aire, cerré los ojos para descansar, pero el murmullo de voces me alcanzaba desde el pasillo. Fue entonces cuando escuché, sin querer, la voz de Rodrigo. «Clara, tienes que asegurarte de que la madre no arruine la imagen». Mi corazón se apretó de golpe. Abrí los ojos, conteniendo el aliento. «No digas eso», respondió ella en voz baja. «Solo necesito que no me haga pasar vergüenza. Ya sabes cómo puede ser. Clara, si los invitados notan cualquier cosa fuera de lugar, todos nuestros planes se verán empañados». Clara no contestó. Hubo un silencio breve, roto solo por el ruido constante de los motores. Sentí un nudo en el estómago, tan fuerte que el agua se me atragantó. Quise levantarme y enfrentarles, preguntarles si de verdad me veían como un estorbo, pero me quedé clavada en el asiento. Una parte de mí aún quería creer que había malinterpretado, que esas palabras no iban dirigidas a mí, sino a cualquier otra cosa. Pero la certeza me pinchaba por dentro. Me giré hacia la ventanilla. Bajo nosotros, un mar infinito de nubes se extendía como un colchón blanco. Pensé en la bugambilla de mi patio, en las puntadas de toda una vida, en los días en que Clara dormía en mi regazo después de una jornada de costura interminable. ¿De qué servía todo ese esfuerzo si ahora era reducida a un posible tropiezo en una foto de sociedad? Pasaron las horas entre comidas servidas en bandejas brillantes y películas que no llegué a ver. La mente se me iba una y otra vez a aquella conversación.
a la advertencia en el correo anónimo, a la frase de Beatriz. Todo encajaba con una claridad cruel. No querían que yo estuviera, pero tampoco podían permitirse el escándalo de no invitar a la madre de la novia. Cuando el avión comenzó a descender, los pasajeros aplaudieron al ver el azul intenso del océano y las montañas volcánicas de Hawái. Yo también miré, intentando sentir la ilusión que debería haberme llenado. Sin embargo, lo único que percibía era un presentimiento oscuro que se posaba en mi pecho. Al pisar tierra, el aire cálido y húmedo me envolvió como un abrazo extraño, dulce y sofocante a la vez. Me ajusté la chaqueta ligera que había traído y seguí a Clara y Rodrigo hacia el control de pasaportes. Ellos caminaban delante, tomados de la mano, perfectos en su papel de pareja poderosa. Yo, detrás, con mi maleta modesta. Solo podía preguntarme en silencio si en aquel paraíso habría un sitio verdadero para mí, o si estaba destinada a convertirme en una sombra incómoda desde el primer instante. El trayecto desde el aeropuerto hasta el resort fue un desfile de contrastes. Mientras el taxi avanzaba por carreteras bordeadas de palmeras y flores tropicales, yo sentía que cada kilómetro me alejaba más de mi propio mundo. Las casas sencillas de la isla desaparecieron pronto, reemplazadas por hoteles de cristal, boutiques de lujo y restaurantes con nombres en inglés que no me decían nada. Clara miraba por la ventanilla con satisfacción, como si aquel paisaje fuese una confirmación de sus elecciones. Rodrigo, a su lado, hablaba por teléfono con alguien de tono servil, dando órdenes rápidas en un inglés impecable. Al llegar al Royal Hibiscus Resort, sentí que pisaba un escenario ajeno. El vestíbulo era tan grande como una plaza, con techos de madera tallada y arreglos florales que parecían esculturas vivas. El olor a orquídeas me mareaba. Yo llevaba mi maleta sencilla con ambas manos, mientras un botones esperaba y a un gesto de Rodrigo para hacerse cargo de las suyas. «Mamá, por favor, deja que lo lleven», dijo Clara con una sonrisa forzada, como si cargar mis propias cosas fuese ya una torpeza imperdonable. Le cedí la maleta al muchacho, que inclinó la cabeza sin mirarme demasiado. Caminamos hasta el mostrador, donde una recepcionista de traje blanco saludó en un español aprendido, pero correcto. Rodrigo entregó documentos y, en cuanto terminó, aparecieron los padres de él. Doña Mercedes Cifuentes avanzó con un vestido de seda azul, joyas discretas pero costosas, y un peinado perfecto que ni la humedad de la isla parecía atrevida a tocar. Su marido, don Leopoldo, llevaba guayabera blanca y un reloj de oro que brillaba bajo las luces del vestíbulo. «Rodrigo, hijo», dijo Mercedes, abrazando a su hijo con entusiasmo. «Qué alegría verte por fin en casa». «Papá», añadió Rodrigo, inclinando la cabeza al recibir una palmada afectuosa de Leopoldo. Yo di un paso al frente, con la sonrisa tímida de quien quiere ser parte del saludo. «Mucho gusto», empecé, extendiendo la mano. «Soy Eulalia, la madre de...». Mercedes apenas me miró. Asintió rápido, sin tomarme la mano, como si fuese una formalidad incómoda. «Encantada». «Sí, sí. Bienvenida». Leopoldo me regaló un gesto parecido, un asentimiento sin palabras, antes de girarse de nuevo hacia su hijo para preguntarle detalles sobre el viaje. La conversación continuó como si yo no estuviera allí. Tragué saliva y me quedé quieta. Clara, nerviosa, se apresuró a interponerse. «Mamá está cansada del vuelo», explicó. «Luego podrá descansar». Rodrigo intervino enseguida, como si el momento le sirviera de excusa. «Cariño, ven. Quiero presentarte a los empresarios que llegaron de Nueva York. Están en la terraza». Clara me lanzó una mirada breve, mezcla de disculpa y obligación.
Luego se fue del brazo de Rodrigo, dejándome sola frente al mostrador. Como una turista extraviada, me quedé observando las lámparas colgantes, intentando no mostrar la incomodidad que me atravesaba. Fue entonces cuando escuché una vocecita. «¡Abuela!». Giré y vi a Héctor, mi nieto de apenas 6 años, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Su sonrisa iluminó mi pena como un rayo de sol. Lo abracé fuerte, aspirando el olor a colonia infantil que me recordaba a los días en que Clara era pequeña. «¡Qué grande estás!». Mi vida, le dije, besándole la frente. «¿Has visto qué sitio tan bonito?». Él asintió con entusiasmo. Pero antes de que pudiéramos hablar más, Clara regresó unos pasos para apartarlo con suavidad. «Héctor, cariño, ven, no molestes a la abuela, que está cansada». El niño me miró con tristeza, como si no entendiera por qué el abrazo debía terminar tan pronto. Lo solté despacio, intentando no mostrar la punzada que me atravesaba el corazón. «No me molesta», Clara alcancé a decir, pero ya ella lo llevaba de la mano hacia la terraza, donde esperaba la comitiva de Rodrigo. Me quedé de pie, con la sensación de que hasta el cariño más inocente debía ser controlado bajo esas reglas invisibles que dictaban las apariencias. El aire acondicionado del vestíbulo me erizó la piel. Aunque en la isla hacía calor sofocante, un botones me indicó que mi habitación estaba lista. Asentí y lo seguí en silencio, arrastrando conmigo esa mezcla de orgullo y dolor que se me instalaba en el pecho. Mientras subíamos por el ascensor de cristal, vi desde lo alto el mar azul y las playas privadas. Todo parecía perfecto. Pero yo ya sabía que en aquel paraíso el frío no venía del aire acondicionado, sino de las miradas que me reducían a un estorbo elegante. Cuando entré en la suite asignada, el botones dejó mi maleta y se retiró con una inclinación mínima. Me acerqué al balcón. Contemplé las olas rompiendo con calma y respiré hondo. Sabía que lo peor no había hecho más que empezar, y que la verdadera prueba se avecinaba en la primera cena de aquella semana interminable. La primera cena formal estaba programada en una terraza frente al mar. Cuando bajé al vestíbulo, vi a decenas de invitados vestidos de gala, con joyas que centelleaban bajo la luz cálida de las antorchas tiki. El murmullo de risas y copas chocando creaba una música que a mí me sonaba extraña, como si no pertenecieres a la partitura. Me había puesto mi mejor vestido, un tono verde botella que había cosido yo misma. La tela no era de diseñador, pero caía con elegancia y, mientras me miraba al espejo antes de salir, pensé que bastaba con llevarlo con dignidad. Caminé hacia la terraza con la espalda erguida, aunque dentro sentía el peso de la mirada de todos. Las mesas estaban dispuestas en un semicírculo, alrededor de una tarima. Cada una tenía un número enmarcado con orquídeas blancas. Al acercarme, busqué mi lugar en la lista de distribución. No encontré mi nombre en las mesas delanteras. Seguí pasando hojas, hasta dar con él en la mesa 7. Cuando la vi, comprendí al instante. Estaba situada junto a la entrada de servicio, tan cerca que se escuchaba el trajín de los camareros entrando y saliendo con bandejas. Allí se sentaban unos primos lejanos de Rodrigo que ni siquiera me saludaron, además de 2 parejas que resultaron ser empleados del resort. Sonreí para ocultar la punzada en el estómago y me senté en el lugar asignado. Desde allí podía ver claramente la mesa principal, adornada con candelabros de cristal y mantelería impecable. En el centro estaban Clara y Rodrigo, flanqueados por los Cifuentes, rodeados de empresarios trajeados y esposas enjolladas. El contraste era doloroso, pero no dejé que mis manos temblaran. Unos minutos después, apareció Héctor. Caminó con pasos cortos hasta mí, con esa alegría infantil que aún no conocía de vergüenzas. Me abrazó fuerte, casi derribándome de la silla.
Abuela te estaba buscando, dijo con una sonrisa radiante. Lo senté a mi lado y le serví un poco de agua. Él me contó, entusiasmado, que había ido a nadar en la piscina y que había visto peces de colores en un estanque del jardín. Yo lo escuchaba con atención, feliz de tenerlo cerca, aunque fuese solo un rato. Fue entonces cuando bajó la voz y, con toda inocencia, me susurró. Mamá, me dijo que no hablara mucho contigo, que si los abuelos te ven, se van a enfadar. Sentí como si alguien me hubiese atravesado con una aguja invisible. Le acaricié el cabello, disimulando la punzada. Tranquilo, mi vida, no pasa nada. Podemos hablar bajito. Sí. Él asintió y siguió contándome sus historias. Ajeno al dolor que me había dejado esa frase, yo sonreía. Pero por dentro me costaba respirar. Era como si hasta el vínculo más puro estuviera siendo vigilado y condicionado. Un camarero dejó a mi lado un plato de porcelana con pescado al vapor y verduras exóticas. Lo agradecí y me dispuse a comer, mientras escuchaba el tintineo de copas de la mesa principal. Desde allí llegaban las risas de Clara, su voz ligera, esa que usaba cuando quería impresionar. La vi lanzar miradas a su alrededor, asegurándose de que todo estaba en orden, como si la perfección de la noche dependiera de que yo permaneciera invisible en mi rincón. Me forcé a probar bocado. Aunque la comida se me hacía un nudo en la garganta, miré hacia el mar, que se agitaba suavemente bajo la luna. Pensé que era irónico, estaba rodeada de lujo, pero me sentía más sola que nunca. Cuando terminó el plato, me limpié los labios con la servilleta y aplaudí discretamente tras el brindis de Rodrigo. Mi gesto pasó desapercibido, como si fuera transparente. Quizá esa era la idea, que yo estuviera allí sin estar, relegada al borde de la fiesta, a la mesa 7, donde los murmullos de los camareros tapaban cualquier palabra mía. Al retirarme, acaricié de nuevo la cabeza de Héctor, que ya cabeceaba de sueño, y en silencio me pregunté hasta dónde podía llegar la humillación cuando venía, precisamente, de tu propia sangre. La mañana de la boda amaneció luminosa, con un cielo azul que parecía pintado a propósito para la ocasión. Desde la ventana de mi habitación, vi a los empleados del resort colocar con precisión matemática las sillas blancas sobre la arena, formando un semicírculo que miraba al mar. En el centro, un arco cubierto de orquídeas y flores tropicales parecía la entrada a un mundo perfecto, hecho a medida para la fotografía. Me tomé mi tiempo para arreglarme. Elegí el vestido de seda verde esmeralda que había cosido con mis propias manos. Sencillo, pero elegante. Me recogí el cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos. No buscaba competir con el lujo de los demás, pero quería sentir que mi presencia estaba a la altura del día. Mientras me miraba en el espejo, me repetí que era la madre de la novia, que tenía derecho a estar allí con la cabeza erguida. Bajé con paso firme hacia la playa. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, acompañando el murmullo del mar. Los invitados charlaban animados, vestidos con ropa impecable, como si todos hubieran salido de una revista. Caminé hacia la zona de asientos y busqué con la mirada alguna señal de mi lugar. Me acerqué a una joven organizadora que sostenía una carpeta con la distribución. «Disculpe», le dije con una sonrisa. «Soy Eulalia Montoro, la madre de la novia. ¿Me podría indicar dónde me corresponde sentar?» La muchacha pasó las páginas, frunció el ceño y volvió a revisarlas. «No la encuentro en la lista de la familia», murmuró, incómoda. «Déjeme consultar». Se alejó unos pasos y yo me quedé allí, sintiendo que varias miradas se clavaban en mi espalda. El murmullo de conversaciones disminuyó levemente, como si la gente esperara el desenlace de una escena. La organizadora regresó acompañada de Clara.
Mi hija lucía resplandeciente con su vestido blanco, los labios pintados en un tono discreto y el rostro iluminado por la emoción, hasta que me vio. Entonces, sus ojos se endurecieron. ¿Hay algún problema?, preguntó con esa dulzura ensayada que tanto usaba frente a los demás. Solo quiero saber dónde me siento, respondí con calma. No aparezco en la lista. Clara me miró fijamente, sin rastro de ternura. Se inclinó apenas hacia mí y, con un tono que solo yo podía escuchar, soltó las palabras que me helaron por dentro. La familia se sienta delante. Mamá, ¿y tú? Tú no cuentas. La sangre de los humildes no cuenta aquí. Sentí que el aire me abandonaba de golpe. Por un segundo pensé que había entendido mal, que la emoción me jugaba una mala pasada, pero no. Su mirada no dejaba lugar a dudas. A lo lejos, vi a Rodrigo entre los padrinos, de pie cerca del altar. Nuestras miradas se cruzaron. Esperé que viniera, que interviniera, que dijera algo, pero él giró la cabeza hacia otro lado. Indiferente, como si no hubiera escuchado nada. Peor aún, lo vi sonreír de manera cómplice a su padre, como compartiendo un chiste privado. Las lágrimas quisieron asomar, pero las contuve con un esfuerzo que me dejó la garganta cerrada. No iba a darles el espectáculo de verme derrumbada. Enderecé la espalda. Respiré hondo y, en lugar de responder con gritos o reproches, forcé una sonrisa serena. Lo entiendo, dije, con voz firme. Me di la vuelta despacio, sintiendo cómo el murmullo entre los invitados se hacía más fuerte. Cada paso sobre la arena era un desafío, los tacones se hundían. Pero yo avanzaba con la frente alta, negándome a dejar que me vieran débil. No miré atrás. No busqué a Clara ni a Rodrigo. Sabía que si lo hacía, la grieta en mi corazón se abriría del todo. Cuando me alejé lo suficiente del arco de flores, me aparté hacia un rincón solitario de la playa. Las olas rompían suaves, ajenas al dolor que me devoraba. Fue allí, en medio de la belleza más perfecta, donde comprendí que mi hija había sellado una distancia que yo llevaba años intentando acortar. Y mientras el cuarteto de cuerdas seguía tocando para los invitados, yo me pregunté si la dignidad podía ser más fuerte que la rabia, y qué camino me quedaba por recorrer desde ese instante. El murmullo de los invitados me acompañó mientras daba la media vuelta. Algunos bajaron la mirada. Otros se permitieron sonrisas discretas, como si hubieran asistido a una escena que les confirmaba lo que pensaban de mí. Aún así, no me dejé doblar. Enderecé la espalda, respiré hondo y avancé con paso sereno, como si aquella playa fuese mi propia pasarela de dignidad. El sonido de las olas se mezclaba con la música del cuarteto. Era extraño para todos ellos. El día continuaba. Perfecto, intachable, como si nada hubiera ocurrido. Para mí, cada paso sobre la arena era un recordatorio de que acababa de perder algo más profundo, que un asiento había perdido la ilusión de que mi hija aún me reconociera como su raíz. Me aparté de la multitud y seguí andando hasta donde las sillas y las antorchas ya no alcanzaban. Allí, el aire olía más a mar y menos a perfume caro. Me quité los zapatos y sentí la arena tibia bajo mis pies. Me senté sobre una roca baja y dejé que las lágrimas, que hasta entonces había contenido, brotaran sin permiso. No era un llanto ruidoso, sino callado, como las lágrimas que se escapan cuando el dolor se incrusta en lo más hondo. Pensaba en los años de lucha, en cada puntada que di para que a Clara no le faltara nada, en cada noche que cosí hasta que me sangraran los dedos. Recordaba cuando me decía de niña: algún día te llevaré a lugares bonitos, mamá, y ahora me encontraba en un lugar hermoso. Sí, pero convertida en un estorbo al que había que esconder. El sol comenzaba a bajar lentamente, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados. Observé la ceremonia desde lejos, pequeña y distante,
como si fuese un cuadro pintado para otros ojos. Vi a Clara tomada del brazo de Rodrigo, sonriente ante todos. Vi a los invitados aplaudiendo, levantando sus copas, y entendí que mi papel allí ya estaba decidido. No era la madre orgullosa de la novia, sino la sombra que debía pasar desapercibida. Aún así, me limpié las lágrimas y me obligué a sonreír. Era una sonrisa amarga, pero también era un escudo. Si querían verme quebrada, no lo lograrían. La dignidad no se negocia. Me repetí, y yo aún podía elegir cómo llevar mi dolor. Me quedé largo rato escuchando el mar, hasta que los acordes de la música se apagaron con los aplausos finales. En el aire llegaron voces confusas, carcajadas, promesas de brindis y bailes que durarían hasta la madrugada. Yo me levanté despacio. Recogí mis zapatos y regresé caminando por la orilla, sin acercarme a nadie. En el trayecto, repasé mentalmente lo ocurrido. Había algo que no podía ignorar: la frialdad de Rodrigo. Esa forma de mirar hacia otro lado cuando escuchó las palabras de Clara. No solo no me defendió, participó de la indiferencia. Esa complicidad dolía tanto como el desprecio de mi hija. Cuando llegué al resort, entré por una puerta lateral para evitar las miradas. Subí a mi habitación sin encontrarme con nadie y me dejé caer en la cama. El vestido verde aún me cubría, pero ya no tenía brillo. Era solo un pedazo de tela empapado de sal y tristeza. Encendí la lámpara y abrí el cajón de la mesilla. Allí guardaba el sobre donde había puesto mis pocos ahorros para el viaje. Me quedé mirando ese dinero, pensando en cómo se había ido una parte de él, en los detalles que Rodrigo y Clara pidieron como colaboración para la boda. Sentí rabia. No por el dinero en sí, sino porque incluso mis sacrificios habían servido para un banquete al que yo no estaba invitada de verdad. Esa rabia, lejos de hundirme, empezó a darme fuerzas. Me limpié el rostro y cerré el cajón con firmeza. No sabía cómo, pero intuía que todavía había algo que podía satisfacer. No me iría con las manos vacías. Algo dentro de mí, tan profundo como las raíces de mi bugambilla en Zaragoza, empezaba a despertar. Y mientras afuera la fiesta seguía con música y brindis, yo, en silencio, comencé a preparar mi propia respuesta. Encendí la lámpara de la mesilla y, con manos aún temblorosas, abrí el cajón donde guardaba mis papeles. Saqué el sobre con los recibos del viaje y el pequeño cuaderno donde anoto cada gasto. Siempre he tenido esa costumbre: apuntar céntimo por céntimo, como si el orden de los números pudiera darme seguridad en un mundo que tantas veces me la quitó. De pronto, algo me golpeó en la memoria semanas antes de la boda. Clara y Rodrigo me habían pedido una transferencia para los detalles. «Mamá, para que sea también tu regalo», me dijo ella. Hablaban de flores, música, recuerdos para los invitados. Yo, con el corazón en la mano, accedí. Eran 30.000 euros, casi todos mis ahorros de toda una vida de costura. Lo hice porque pensé que, al aportar, estaría dejando una huella en el día más importante de mi hija. Abrí el ordenador portátil que me prestó Ramiro para el viaje y entré en mi cuenta del banco. Los movimientos recientes aparecieron en pantalla y sentí que la sangre me bajaba de golpe a los pies. Allí estaban cargos directos a nombre de proveedores de la boda. Orchid Luxury Flowers, 8.200 €. Pacific Banqueting, 12.500 €. Music Dreams Orchestra, 9.000 €. Había más pequeñas sumas. Todo en conjunto superaba lo que yo había entregado. Respiré hondo, llevándome la mano al pecho. No eran aportaciones compartidas, no eran detalles simbólicos. Habían drenado mis ahorros como si fueran un simple recurso, sin consultarme, sin siquiera agradecer.
Todo para financiar una fiesta en la que yo no tenía ni silla. La rabia se mezcló con un extraño sentido de claridad. Encendí el móvil y marqué el número de atención del banco. Expliqué la situación con calma, aunque la voz me temblaba al principio. Soy la titular de esa cuenta y no autoricé esos pagos, dije, sintiendo cómo las palabras cobraban firmeza. Quiero cancelarlos de inmediato y abrir una disputa. El joven que me atendió fue sorprendentemente diligente. Me pidió datos, verificó mi identidad y, tras unos minutos de espera que se me hicieron eternos, confirmó que aún había pagos en proceso. Podemos detener algunos antes de que se liquiden, señora Montoro. Otros ya están en curso. Pero puede presentar reclamación. Detenga todo lo que pueda, le respondí, y elimine mi nombre de esa cuenta conjunta. Hoy mismo colgué con un nudo en la garganta, pero también con la sensación de que había dado un paso que no podía desandar. Entonces abrí los correos de confirmación que había recibido semanas antes. Entre líneas y copias ocultas, encontré teléfonos y contactos de los proveedores. Respiré hondo y marqué el primero. Buenas tardes. Habla Eulalia Montoro, dije con un tono que no me reconocía. Lamento informarle que retiro mi apoyo económico a la boda de Clara Montoro y Rodrigo Cifuentes. Los pagos efectuados con mis fondos han sido cancelados. Hubo silencio al otro lado, seguido de balbuceos de sorpresa. Colgué antes de que intentaran persuadirme. Hice lo mismo con el banquete, con la orquesta, con la florista. Con cada llamada mi voz sonaba más segura. Repetí la misma frase. Clara, fría, sin dar margen a réplica. Cuando terminé, habían pasado 50 minutos exactos desde que abrí mi cuenta en el ordenador. El silencio en la habitación me pareció absoluto. Afuera, la música seguía sonando. Los brindis continuaban. Las risas llenaban el aire, pero yo sabía que la opulencia colgaba de un hilo, y ese hilo acababa de romperse. Me levanté. Caminé hasta el balcón y miré hacia la playa. Los invitados aún bailaban confiados bajo las luces, ignorantes de lo que estaba por caer. El mar seguía golpeando la orilla con su ritmo paciente, como si esperara ser testigo de lo inevitable. Y allí, con la brisa húmeda en la cara, comprendí que el desplome no tardaría en llegar, y que esta vez no sería yo la que soportara la vergüenza, sino quienes habían hecho de ella un espectáculo. No habían pasado ni 2 horas desde que hice mis llamadas cuando el eco de lo que había desatado comenzó a sentirse. Desde mi balcón vi cómo un grupo de camareros dejaba las bandejas sobre una mesa y, en un gesto coordinado, se quitaban los guantes blancos. Algunos discutían con un hombre que parecía el jefe de sala, pero al final salieron del recinto en fila, con los delantales doblados en el brazo. Los invitados empezaron a mirar alrededor, confundidos. Las copas quedaban vacías, los platos sin retirar, y el murmullo inicial se transformó en un zumbido incómodo. Unos minutos después, la orquesta detuvo sus violines. Uno de los músicos habló con Clara, que trataba de sonreír mientras asentía con rigidez, pero enseguida recogieron partituras y desaparecieron por un pasillo lateral. El silencio cayó como un telón pesado, roto solo por las olas y las conversaciones irritadas. De pronto, las luces que colgaban de las palmeras parpadearon y se apagaron varias de ellas, dejando a la terraza medio a oscuras. Escuché a una mujer decir en voz alta que aquello era una falta de respeto, que había viajado desde Nueva York para un espectáculo digno y que no pensaba tolerar semejante improvisación. Rodrigo apareció en medio de la pista, con el rostro rojo de ira. Llamaba a gritos al coordinador del resort, pero nadie parecía darle soluciones. Veía cómo movía los brazos con violencia, incapaz de mantener el control que tanto presumía.
Cada intento de calmar a los invitados parecía encender aún más el fuego de la indignación. Clara, en cambio, estaba pálida. Caminaba entre las mesas con su sonrisa quebrada, repitiendo una y otra vez que todo se solucionaría en breve, que era solo un problema técnico. Pero la tensión en sus ojos la delataba. La vi buscarme entre la multitud, desesperada. Yo seguía en el balcón, en penumbra, invisible para ellos. Los comentarios corrían como pólvora. Unos se quejaban de la comida se ataca medio servir, otros del calor que se sentía sin ventiladores. Un hombre golpeó la mesa con la palma abierta, exigiendo respuestas. Varias familias comenzaron a levantarse, recogiendo sus bolsos, murmurando que nunca habían visto una boda de tan bajo nivel. Clara subió al estrado del brindis, levantando las manos para pedir calma. Queridos amigos, su voz tembló. Les aseguro que en unos minutos, pero nadie escuchaba. Los invitados hablaban por encima de ella. Algunos se reían con sarcasmo, otros filmaban con sus móviles. La perfección que tanto había planeado se le escurría entre los dedos como arena mojada. Rodrigo se acercó. Le dijo algo al oído que no alcancé a escuchar, pero por su gesto adiviné que la culpaba. Clara negó con la cabeza. Y, de repente, sus ojos volvieron a buscarme con urgencia. Supe en ese instante que había comprendido. Me apoyé en la barandilla, viendo cómo se retorcía en aquella escena. No sentí satisfacción, sino una calma fría. No necesitaba gritar ni reclamar. La verdad se desplegaba sola, desnuda frente a todos. Los invitados seguían abandonando la terraza. Los pocos que quedaban estaban de pie, murmurando en corros, mirando a los cifuentes como si fueran farsantes incapaces de sostener la fachada. Mercedes y Leopoldo, los suegros de mi hija, tenían el gesto desencajado. Ella se abanicaba con furia. Él bebía whisky de un trago tras otro. Y Clara, con su vestido blanco que aún brillaba bajo las luces parpadeantes, caminaba entre las sombras buscando a su madre. Caminaba hacia mí. Cerré la puerta del balcón con suavidad y me senté en la cama, esperando. El corazón me latía con fuerza. No de miedo, sino de la certeza de que la confrontación era inevitable. No sabía si vendría a pedirme ayuda o a lanzarme reproches, pero entendía que, cuando cruzara esa puerta, ya nada volvería a ser igual. No tardaron en llamar a mi puerta. Los golpes fueron secos, insistentes, casi violentos. Me levanté despacio, como quien sabe que la tormenta ya está aquí. Abrí y me encontré con Clara, desencajada, el maquillaje corrido, los labios tensos de rabia. «¿Cómo pudiste?», mamá me gritó, entrando sin esperar invitación. «Has arruinado mi boda. Lo echaste todo a perder». La miré con calma. Sentí el impulso de abrazarla, de decirle que no era ella a quien quería herir. Pero la dureza de su mirada me recordó cada palabra de desprecio que había soportado en silencio. No fui yo quien arruinó nada. Clara, respondí con voz baja pero firme. Solo recuperé lo que era mío. Ella se llevó las manos a la cabeza. «Delante de todos. ¿Tienes idea de lo que van a decir? Rodrigo está furioso. Mis suegros me odian. Eres una egoísta». La palabra me dolió, pero no me sorprendió. Llevaba años acostumbrada a ser la culpable de todo lo que no encajaba en sus planes. Antes de que pudiera replicar, Rodrigo apareció en el marco de la puerta. Entró sin mirarme demasiado, con ese gesto calculado que siempre usa en los negocios. Eulalia dijo, como quien se dirige a una empleada: «Hablemos con sensatez. Todos sabemos que este espectáculo no conviene a nadie». Sacó de su chaqueta un sobre grueso y lo dejó sobre la mesa de la habitación. «Aquí hay dinero, más de lo que aportaste. Solo necesito que firmes un documento comprometiéndote a no hablar de lo que pasó. A nadie le interesa que esto trascienda». Miré el sobre sin tocarlo.
El asco me subió como bilis. ¿Quieres comprar mi silencio? No es compra, contestó con un tono frío. Es compensación. Has hecho un escándalo. Pero podemos enterrarlo. Clara podrá recomponerse. Y tú puedes volver a Zaragoza con más de lo que trajiste. Mi hija asintió con desesperación. Por favor, mamá, hazlo por mí. Fue en ese momento cuando recordé los movimientos en la cuenta. Había algo que no me cuadraba. Una cantidad mayor a los 30.000 euros. Lo enfrenté de golpe, con la certeza de que ya no tenía nada que perder. Rodrigo, dije despacio. Y Tinia, ese dinero que usaste no solo fue para flores y música, ¿verdad? Él me miró con frialdad, pero titubeó. Ese segundo de vacilación fue suficiente. Lo descubrí en los registros del banco. Pagaste proveedores de la boda, sí, pero también cubriste deudas de tu empresa. Transferencias a cuentas que nada tienen que ver con esta ceremonia. Clara lo miró, atónita. ¿Qué susurró? ¿Es cierto Rodrigo intentó mantener el control? No era el momento de hablar de eso. Gruñó. Fueron gastos necesarios para proteger el negocio. Todo queda en familia. En familia le interrumpí, alzando la voz por primera vez. Usaste los ahorros de una costurera viuda para tapar tus agujeros y luego tuviste la desfachatez de sentarme en la última mesa, como si yo fuera una extraña. El silencio pesó en la feta habitación. Clara se cubrió el rostro con las manos. Entre lágrimas y rabia, Rodrigo me sostuvo la mirada. Desafiante. «Nadie te va a creer», dijo al fin. «Yo tengo la reputación, el apellido, los contactos. Tú solo tienes palabras». Me acerqué al sobre que había dejado en la mesa y lo empujé de vuelta hacia él. «No necesito tu dinero. Tengo la verdad. Y eso pesa más que todos tus hoteles juntos». Rodrigo apretó la mandíbula. Mientras Clara lo observaba como si lo viera por primera vez, yo sentí dentro de mí una calma inesperada. Como si, tras tantos años de humillación, al fin hubiera recuperado mi voz. Sabía que tenía en mis manos dos caminos: callar y marcharme en silencio, o denunciarlo y exponerlo ante todos. Y esa decisión, tarde o temprano, me correspondería tomarla. El avión de regreso me pareció más corto que el de ida. Quizá porque mi mente iba llena de pensamientos que no me dejaban dormir. No llevaba conmigo más que mi maleta modesta y un corazón hecho pedazos, pero al mismo tiempo me acompañaba algo nuevo, la certeza de que ya no estaba dispuesta a seguir siendo invisible. Cuando el taxi me dejó en la puerta de mi casa, respiré hondo. El aire de Zaragoza olía distinto, más seco, más áspero, pero era el aire que reconocía como mío. El barrio estaba igual, niños jugando en la acera, vecinos saludándose de ventana y oso a ventana, el panadero descargando cajas con una sonrisa, y allí, esperándome, estaba mi bugambilla, repleta de flores moradas que caían como cascadas sobre el muro. Me acerqué y acaricié una rama con ternura. Había florecido con más fuerza que nunca, como si me diera la bienvenida. Los primeros en verme fueron los vecinos del portal de enfrente. La señora Pilar salió con su delantal a un puesto y me abrazó con un calor que me quebró las defensas. «Eulalia, ya estás en casa», exclamó. «No sabes lo que te hemos echado de menos». Pronto se unieron otros don Manuel, que siempre lleva una radio bajo el brazo, y Mari Carmen, la del Ultramarinos. Todos me recibían con palabras sencillas, pero cargadas de afecto, tan distintas al hielo que había soportado en Hawái. Me sentí arropada, como si cada saludo fuese un recordatorio de que aquí sí tenía un lugar, aunque mi hija hubiera intentado borrármelo. Entré en mi casa y el olor a madera y a tela recién planchada me hizo soltar un suspiro. Dejé la maleta en el suelo y recorrí cada habitación como quien vuelve a abrazar un recuerdo.
En el taller, la máquina de coser esperaba, silenciosa pero fiel. Pasé la mano por la mesa y me prometí que nunca más permitiría que Nadia Stashirin me hiciera sentir menos por vivir de lo que sé hacer con dignidad. No tardó en llegar Beatriz. Cruzó la puerta sin tocar, como siempre hacía, con un paquete de pastas en la mano y sus ojos chispeantes de preocupación. «Ya me han contado algo los vecinos», dijo, sentándose conmigo en la cocina. «Pero quiero escucharlo de ti», le relaté, entre pausas y silencios. Lo sucedido en la boda, la mesa 7, las palabras de Clara, la traición con mis ahorros, el sobre de Rodrigo. Beatriz me escuchó en silencio, con los labios apretados. Cuando terminé, me tomó de la mano y me habló con la franqueza que solo tienen las amigas verdaderas. «No has perdido. Eulalia ha recuperado tu nombre». Me miró fijo. «Allí te quisieron borrar. Pero aquí, donde todos sabemos quién eres, lo único que has hecho es demostrar que vales más que esa gente con dinero». Sus palabras me hicieron llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. Era verdad, había dejado atrás un mundo que nunca me quiso. Pero había regresado al mío, donde todavía podía caminar con la cabeza alta. Esa noche dormí en mi cama con el sonido de las ramas de la bugambilla golpeando suavemente la ventana. Me sentí en paz, aunque sabía que la herida tardaría en cerrar. Sin embargo, algo en mi interior me decía que la historia no estaba acabada. Rodrigo y Clara no iban a quedarse de brazos cruzados después del escándalo. Y yo tampoco estaba dispuesta a dejar enterrada la verdad. Al día siguiente, cuando el sol iluminó las flores moradas del patio, comprendí que lo que había empezado en aquella playa de Hawái no era un final, sino apenas el inicio de otra batalla. Pasaron unos días hasta que reuní valor para hablar con Ramiro. Él siempre había sido más que un vecino compañero de meriendas improvisadas en el patio. Cómplice en las fiestas del barrio. Consejero en mis dudas pequeñas. Pero además, era abogado. Uno de los pocos que nunca dejó de ejercer en el barrio. Defendiendo a gente común contra deudas, herencias mal repartidas y abusos de empresas. Lo invité a mi casa una tarde de sábado. Puse café y unas magdalenas que había horneado esa mañana. Mientras él se acomodaba en la mesa del taller, yo saqué del cajón una carpeta donde había guardado los extractos bancarios, los correos de los proveedores y las notas que había escrito apresuradamente en Hawái. Ramiro hojeó los papeles con calma, sus gafas resbalando por la punta de la nariz. No decía nada, solo pasaba páginas. Subrayaba con el bolígrafo y asentía de vez en cuando. Yo me retorcía las manos sobre el regazo, sintiéndome como una alumna esperando la nota de un examen. Al cabo de media hora levantó la vista. «Eulalia, aquí no hablamos solo de una boda mal organizada. Esto es fraude», afirmó con firmeza. «Rodrigo utilizó tu dinero para pagar no solo proveedores, sino también deudas vinculadas a sus hoteles. Aquí hay transferencias que van directas a cuentas de sociedades en números rojos». Me quedé helada. Lo había sospechado, pero escucharlo en boca de alguien con conocimiento me dio un vértigo distinto. «¿Y eso puede demostrarse?», pregunté con voz apenas audible. «Está todo aquí», contestó, señalando las copias. Movimientos bancarios, facturas, correos electrónicos. Con esto se puede iniciar un procedimiento civil e incluso penal. Sentí un escalofrío. Parte de mí quería seguir adelante, reclamar justicia, mostrar que no era tan fácil pisotearme. Pero otra parte dudaba. No será demasiado tarde para luchar, musité. Soy solo una costurera. Ramiro, ellos son millonarios. Tienen abogados de renombre, contactos en todas partes. Él me miró con una mezcla de ternura y determinación.
precisamente por eso. Porque creen que nadie se atreverá a enfrentarlos. Tú tienes algo más valioso que el dinero, la verdad documentada. Y si decides callar, quedará como un abuso más enterrado bajo el lujo de esa familia. Guardé silencio un momento. Escuchando el tic-tac del reloj de pared, vi en mi mente la cara de Clara, repitiéndome que la sangre humilde no contaba, que debía permanecer en un rincón invisible. Vi a Rodrigo ofreciendo un sobre, como si mi dignidad tuviera precio. Sentí hervir la sangre. «No voy a callar», dije al fin, con una firmeza que me sorprendió. «Si hay que luchar, lucharé». Ramiro sonrió y me puso una mano en el hombro. «Entonces empezamos ya. Voy a preparar la demanda y a contactar con un colega especializado en delitos financieros. Necesito que confíes en mí y que no te dejes intimidar». Asentí, aunque el miedo me rondaba por dentro. No era fácil imaginarme enfrentando ya a una familia poderosa, con hoteles en medio mundo y conexiones en despachos caros, pero también sabía que, si me quedaba quieta, terminaría confirmando lo que ellos siempre pensaron de mí, que no valía lo suficiente como para plantar cara. Después de que Ramiro se marchara, me quedé sola en el taller. Afuera, la bugambilla se agitaba con el viento. Toqué la madera de la mesa de coser, áspera y conocida, y comprendí que ese lugar, mi casa y mi historia, eran las únicas armas que necesitaba para sostenerme. Esa noche, antes de acostarme, recé en silencio. No pedí venganza, solo valor. Valor para mantenerme firme frente a quienes quisieron enterrarme bajo el brillo de sus fiestas. Valor para no volver a agachar la cabeza. Y cuando apagué la luz, supe que la verdadera batalla apenas estaba comenzando, y que una costurera humilde podía ser más peligrosa de lo que los Cifuentes jamás habrían imaginado. Las primeras noticias llegaron una semana después. Ramiro me mostró los recortes de prensa que había recopilado titulares, en letras grandes, que hablaban del desastre en la boda del año y del banquete suspendido en Hawái. Las fotos eran crueles invitados molestos, mesas vacías, camareros marchándose en fila. Hasta la orquesta parecía cargando sus instrumentos, mientras Clara, en su vestido de novia, intentaba sonreír con el rímel corrido. No tardaron en salir los rumores más jugosos que había impagos a proveedores, que los Cifuentes habían perdido la compostura, que algo turbio había detrás de las finanzas del evento. Rodrigo trató de sofocar el fuego, pero cada intento de explicación lo hundía más. En cuestión de días, algunos de los contratos con cadenas extranjeras comenzaron a caer. El apellido, antes sinónimo de lujo, empezó a sonar a estafa. Me enteraba de todo desde mi cocina, con la radio encendida y los vecinos trayéndome comentarios. No era placer lo que sentía, sino una especie de justicia amarga. Yo no había inventado nada, solo había mostrado lo que estaba escondido. Clara, en cambio, estaba viviendo su propia tormenta. Lo supe por los mensajes que llegaron a mi móvil. Mensajes que al principio ignoré. Su tono iba cambiando. Primero eran acusaciones, luego reproches disfrazados de súplicas, más tarde confesiones entrecortadas. «No sé qué hacer, mamá», decía uno. «Todo lo que construí se está derrumbando», decía otro. El matrimonio tambaleaba. Rodrigo, según me contó Beatriz tras leer una revista del corazón, había sido visto varias veces entrando solo en restaurantes de lujo. Los periodistas hablaban de discusiones violentas entre ellos y de una crisis que amenazaba con terminar en divorcio. Me costaba imaginar a mi hija en medio de ese huracán. Siempre la vi tan orgullosa, tan segura de sus pasos, convencida de que había dejado atrás la sombra humilde de donde venía. Ahora, de golpe,
La perfección de su mundo se había desmoronado como un castillo de naipes. No voy a negar que sentí compasión. Al fin y al cabo, era mi hija. Recordaba sus trenzas despeinadas de niña, sus abrazos apretados cuando volvía del colegio, las noches en que le cosía vestidos para las funciones escolares. Pero enseguida recordaba también sus palabras en la playa. La sangre de los humildes no cuenta. Esas frases no se borran fácilmente. La prensa no se detenía. Los titulares se repetían en todas partes y cada día parecía más claro que aquel escándalo no se olvidaría pronto. En medio de ese derrumbe, Clara me volvió a llamar. No contesté. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarla, pero quería que fuese en mis términos, no en los suyos. Miré la bugambilla del patio desde la ventana. Florecía como si nada, indiferente al ruido del mundo. Y pensé que, quizás, Clara vendría a mí pronto, buscando un refugio. La pregunta era si lo haría por amor verdadero, o simplemente por interés. Intentando agarrarse a la única raíz que aún le quedaba, me senté en la máquina de coser, puse la tela bajo la aguja y dejé que el zumbido del pedal me acompañara. Mientras me preparaba para lo inevitable, el momento en que mi hija llamara a Chapaquel a mi puerta. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché golpes suaves en la puerta. El barrio ya estaba en silencio. Apenas se oían los pasos lejanos de alguien que volvía de trabajar y el murmullo de un televisor encendido en la casa de enfrente. Me sorprendió. A esas horas nadie venía a visitarme. Cuando abrí, la vi allí. Clara, mi hija, con los ojos rojos, el maquillaje corrido y la ropa arrugada como si llevara días sin dormir. Tenía en los hombros un bolso de piel, demasiado elegante para la escena que protagonizaba, y un aire de derrumbe que no le había visto nunca. Mamá. Su voz era un susurro quebrado. Lo he perdido todo. Me quedé mirándola, sin saber qué hacer por un instante. Parte de mí quería cerrarle la puerta, protegerme de su veneno, pero otra parte, la que nunca dejó de ser madre, me abrió un hueco en el pecho. Pasa, le dije al fin, apartándome para dejarla entrar. Se sentó en la mesa de la cocina, donde aún quedaban migas de la cena. Sus manos temblaban. Le serví un vaso de agua y lo bebió de golpe, como si llevara horas sedienta. Rodrigo se ha ido, me confesó, sollozando. Dice que no piensa arruinarse conmigo. Los contratos de la empresa se están cayendo. Los bancos nos persiguen. Mis suegros me culpan de todo. Yo no sé a dónde ir. Su llanto llenó la habitación. Yo la observaba en silencio, escuchando cada palabra, intentando descifrar si había en su voz arrepentimiento o solo desesperación. Clara, siempre tendrás un lugar aquí, le dije, con cautela, pero no confundas mi casa con un refugio para tus caprichos. Ella me miró con un brillo extraño en los ojos. Mamá, necesito que me ayudes. Podrías vender esta casa. No vale gran cosa, pero con algo de dinero podríamos negociar con los acreedores de Rodrigo, salvar el apellido, recomenzar. Ahí estaba la verdad. No venía a buscar perdón ni a recuperar el amor perdido. Venía a cobrar la última factura. Sentí que las palabras me caían encima como piedras. ¿Vender mi casa?, le pregunté, incrédula. La casa donde creciste, donde está enterrada cada gota de mi esfuerzo. ¿Quieres que sacrifique lo único que me queda por las deudas de un hombre que me robó mis ahorros? Clara bajó la mirada, pero no retiró la petición. Es la única salida, mamá. Sin dinero me van a destrozar. Si pierdo todo, ¿qué será de mí antes de que pudiera responder? Escuchamos pasos pequeños en el pasillo. Era Héctor, con su pijama de dinosaurios y el cabello despeinado. Apareció en la puerta frotándose los ojos. Abuela dijo,
y cuando me vio, corrió hacia mí. Lo levanté en brazos y me abrazó con fuerza, como si hubiese estado esperando ese momento. Sentí su calor, su inocencia intacta, y el corazón me dio un vuelco. «Quiero quedarme contigo», abuela susurró al oído, como una confesión secreta. Clara lo oyó y se removió incómoda en la silla. «Héctor, cariño, vamos», intentó convencerlo. «Tenemos que irnos». Pero él se aferró a mi cuello con los brazos, negando con la cabeza. Ese gesto me atravesó. No necesitaba discursos, ni cuentas, ni promesas. En ese abrazo estaba toda la verdad. Lo único que valía la pena proteger no era el apellido ni los lujos, sino la sangre inocente que aún buscaba refugio en mí. Miré a Clara, que evitaba mis ojos, y comprendí que mi batalla no era solo contra ella o Rodrigo, sino contra la tentación de ceder a un chantaje disfrazado de súplica. Mientras acariciaba el cabello de mi nieto, sentí que el dilema apenas comenzaba, y que aquella visita nocturna iba a decidir el rumbo de lo que aún estaba por venir. La sala del juzgado olía a sashí, madera antigua, y a papeles humedecidos por el tiempo. Llevábamos meses esperando este día, y aunque Ramiro me había preparado para todas las posibilidades, mis manos temblaban como si estuvieran hilando finas hebras de incertidumbre. Clara no se presentó. Rodrigo, en cambio, sí estaba allí, con su traje arrugado y los ojos hundidos. Ya no era el hombre altivo del resort, sino alguien a quien la derrota empezaba a erosionar por dentro. Ramiro expuso los hechos con precisión quirúrgica, los movimientos bancarios, las transferencias desde mi cuenta, las facturas infladas del banquete, el uso indebido de fondos para pagar deudas ajenas. Yo lo escuchaba con el corazón encogido, preguntándome en qué momento dejé de ver todo eso. Cuando el juez pronunció la sentencia, sentí que me devolvían algo más que el dinero, me devolvían el nombre, la historia, la dignidad. Rodrigo debía restituirme los 30.000 euros más intereses y asumir los costes judiciales. Salimos del juzgado sin prisa. Afuera, el sol de invierno iluminaba los portales de Zaragoza con una claridad que no recordaba en mucho tiempo. Ramiro me miró con una mezcla de alivio y orgullo. «Lo conseguimos», dijo, sonriendo. «Sí», le respondí. «Pero esto no repara todo». No admitió, pero abre una puerta. Una semana después, recibí una llamada inesperada de una notaría en Huesca. Habían encontrado un documento antiguo entre unos archivos familiares, un testamento olvidado, firmado por mi abuelo materno, Salvador Iriarte, que trabajó en las minas de carbón en su juventud. Según aquel papel, tenía derechos sobre unas tierras en desuso, terrenos que entonces nadie valoraba. «No sabemos cuánto valen», hoy me explicó la notaria, pero varias empresas llevan tiempo negociando permisos de extracción en esa zona. Volví a colgar con la sensación de que la tierra, esa tierra que mis antepasados habían pisado con las manos agrietadas y los pulmones negros, aún tenía algo que decir. Ramiro revisó todo con calma. Pocos días después, me confirmó que el testamento era válido y que, como única heredera directa, los derechos mineros pasaban a mí. Una consultora ya había contactado para iniciar negociaciones. Me senté en el patio, bajo la bugambilla, con una taza de café entre las manos. Escuchaba a Héctor jugar con Beatriz en la sala. Su risa me recordaba a ti y a la de Clara cuando era niña. Antes de que todo se volviera exigencia, protocolo y distancia, tenía ahora más dinero del que jamás había imaginado. No solo había recuperado lo perdido, había heredado una oportunidad que venía del silencio de los siglos, desde la garganta cerrada de un abuelo que nunca tuvo voz en los libros de historia. Podía comprar un piso nuevo, mudarme a una zona más tranquila, incluso dejarle a Héctor una herencia que le abriera el futuro.
Podía donar parte a causas justas o crear un fondo para otras mujeres mayores como yo, que habían sido tratadas como estorbos por sus propias familias. La riqueza, pensé, no consiste en acumular, sino en decidir bien qué se hace con ella. Esa noche, abrí el armario de madera donde guardaba la vieja máquina de coser que había usado durante años. La pasé por las manos con cuidado, como si fuera un relicario. Esa máquina me había dado de comer, me había salvado del hambre, me había dado identidad. No me compraron con lujos ni me doblegaron con desprecio. Susurré para mí misma. Y no van a comprarme ahora con cifras. Al día siguiente, firmé un preacuerdo con una firma minera. Con una cláusula clara, parte de las ganancias se destinaría a un programa de formación y empleo para mujeres mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad. No quería solo justicia para mí. Quería abrir una grieta en ese muro que tantas veces nos encierra en el olvido. La prensa se interesó pronto. Algunos titulares decían: costurera de Zaragoza recupera fortuna olvidada y lanza programa solidario. Otros simplemente hablaban de la abuela que ganó al yerno hotelero. Yo seguía viviendo en la misma casa, con la bugambilla en flor, el café en la misma taza, y Héctor contándome cada noche lo que había aprendido en el colegio. Pero dentro de mí, algo se había transformado. Ya no era una mujer que había sido expulsada de una boda. Era una mujer que había reclamado su historia, su herencia, su voz, y ahora, con esa voz recién afilada por la verdad, sabía exactamente cuál sería mi próximo paso. El sol caía suave sobre el patio del centro cultural, donde las sillas de colores ya estaban ocupadas por vecinos. Jóvenes, becados y mujeres mayores con ojos brillantes. La bugambilla trepaba por las paredes con la misma dignidad que yo había tenido que aprender a cultivar. Aquel lugar, antes un almacén abandonado, ahora llevaba mi nombre, Fondo Bugambilla, una iniciativa que ofrecía becas, talleres de costura y espacios de encuentro para jóvenes sin recursos y para mujeres como yo, que habían sido invisibles demasiado tiempo. Ramiro estaba sentado en primera fila, con su cuaderno de notas bajo el brazo. Y Beatriz no paraba de tomar fotos con su móvil. Héctor corría entre las mesas, repartiendo folletos con una seriedad que me hizo sonreír. Llevaba una camiseta que decía: «Aquí se cose dignidad». Subí al pequeño estrado improvisado, entre telas bordadas y carteles hechos a mano. No quise leer ningún discurso. Miré a las personas que me rodeaban y hablé con la voz serena de quien ya no necesita gritar para hacerse oír. Este lugar, dije, no es un regalo. Es una respuesta, una forma de decir que lo que un día intentaron borrar, hoy florece. Como esta bugambilla sin permiso, sin pedir perdón, simplemente viva. Los aplausos no fueron ruidosos, pero fueron sinceros. Uno a uno, se acercaban a darme las gracias. Una señora me dijo que por fin aprendería a usar la máquina que le dejó su madre. Un joven me confesó que nunca pensó que alguien apostaría por él sin pedirle un apellido a cambio. Entonces, la vi. Clara apareció al final del acto, con gafas oscuras y el rostro cansado. Se detuvo en la entrada, como si dudara si cruzar o no. Uno de los voluntarios se le acercó con amabilidad. No la reconocía, claro. Solo cumplía con su tarea. «Lo siento», le dijo. «Hoy el acceso es solo para los registrados en el programa o invitados por mérito. Aquí no hay privilegios de sangre, solo de dignidad». Clara no discutió. Solo bajó la mirada y se dio la vuelta. Yo observé la escena desde lejos. No sentí rencor. Tampoco alivio. Solo una quietud profunda. Esa que llega cuando por fin entiendes que no hace falta vengarse para ganar. Héctor regresó corriendo hacia mí y me abrazó por la espalda. «¿Estás contenta?», abuela me preguntó.
Mucho. Mi vida. Más de lo que imaginé posible. Volví a sentarme bajo la bugambilla, la misma que había visto caer pétalos durante mis peores días. Ahora sus flores se abrían como si celebraran conmigo. Alguien tocó una guitarra al fondo. Los vecinos empezaron a bailar. Y yo, sin moverme del sitio, bailé por dentro. Me llamaron vieja como insulto. Hoy esa palabra me nombra libre.